Muy buenos días, comunidad. Este 14 de junio del año 2022, bajo la gracia de nuestro Creador, abordamos unos interrogantes formulados el fin de semana con ocasión de hacerme conocer una publicación de la FM. Ahí se decía que el ingeniero Rodolfo Hernández no aceptará que particulares o partidos políticos aporten a su campaña. Es decir, que su aspiración a la presidencia de la República la asumirá con recursos propios. Viene el interrogante. ¿Hay ahí alguna transgresión de las leyes electorales? ¿Hay ahí alguna transgresión al Código Penal? Pues a tal interrogante vamos a responder primero invitando a nuestra comunidad a que haga una revisión de los artículos 107 y 109 de la Constitución y una de las leyes a través de las cuales se ha desarrollado esa normatividad, la Ley 1475 de julio 14 del año 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. La comunidad podrá ir al artículo 27, financiación prohibida se llama. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas. Dice el numeral quinto, las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad. Recordemos que en columna anterior habíamos dejado indicado un punto que ya es de notoriedad pública, siendo que el ingeniero Rodolfo Hernández en la actualidad no solo fue imputado, sino que se encuentra también acusado y a puertas de un juicio oral por un delito denominado interés indebido en la celebración de contratos, delito que está señalado en el artículo 409 del Código Penal que, para que lo consulte nuestra comunidad, es la Ley 599 de 2000. Ese Código Penal tiene un título 15, se llama Delitos contra la Administración Pública. El capítulo cuarto tiene un artículo 409, que es el que hemos acabado de mencionar. Así que, apegados al tenor literal del numeral quinto del artículo 27, este señor, el ingeniero, que se encuentra acusado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, no puede financiar ningún tipo de campaña, tiene una expresa prohibición del artículo 27 porque su delito es uno contra la administración pública. Podría preguntarse, ¿pero cuál es el alcance de ese artículo 27 y concretamente del numeral quinto? Esta ley 1475, ley estatutaria de 2011, es una ley que fue sometida a control previo de la Honorable Corte Constitucional. Cuando era un proyecto ya aprobado antes de la suscripción por el presidente, es sometido a control previo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional emitió la sentencia C-490 del 23 de junio del año 2011, declaró exequible el artículo. O sea, se ajusta a la Constitución este tipo de prohibición. Dijo la Corte, pueden buscar el punto 88.5. Por su parte, en relación con la prohibición contenida en el numeral quinto, relativa a las contribuciones de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad, considera la Sala que no vulnera el principio de presunción de inocencia ni del debido proceso consagrado en el artículo 29 superior, como erróneamente lo estima uno de los intervinientes. Y más adelante indica, solo tiene efectos jurídicos en materia de restricciones
a posibilidad de financiación privada de los partidos, movimientos políticos, candidatos y campañas electorales, en cuanto se les prohíbe que reciban contribuciones de personas naturales contra las cuales se hubiera formulado acusación o imputación en un proceso por los delitos relacionados con la administración pública para el caso concreto. Y más adelante da la razón de ser de esta prohibición y de la calificación como financiación prohibida. Estima la Corte, por tanto, que esta prohibición encuentra un claro sustento constitucional en los mandatos superiores de los artículos 107 y 109 de la Constitución Política, dirigidos a garantizar, ojo, la transparencia, igualdad, pluralidad política y moralidad pública en la financiación de los partidos, movimientos, grupos políticos y campañas electorales, así como en el mandato particular del artículo 109 referidos a las prohibiciones sobre financiaciones que contengan fines antidemocráticos o atentatorios del orden público. Es el sentido en pensamiento de la Corte Constitucional, insistamos, en control previo de constitucionalidad. ¿Y cuál sería el efecto en términos electorales de esa financiación prohibida? Pues la respuesta nos la da una ley harto maltratada recientemente. La ley 996 de 2005 es aquella ley que llamamos nosotros de garantías electorales y que impacta fundamentalmente en las elecciones a presidente. Si miramos el artículo 21 de esa ley, insistamos, 996, y concretamente el numeral cuarto dice: en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política. Recordemos que el inicio del artículo 21 de la ley 996 dice: el Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. Así que esa prohibición concretada, esa prohibición violada en este caso, concretada en el candidato que llega a ser presidente, implica que pueda ser separado de sus funciones por el Congreso de la República. Pero sumado a esas leyes que hemos citado, tenemos que hacer mención del derecho penal. Si revisamos la ley 1864 del año 2017, artículo 14, encontraremos que este crea un artículo 396A. ¿Cómo se llama? Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Fuentes prohibidas. Y aquí hay una fuente prohibida porque quien está patrocinando la campaña, financiando la campaña, no lo puede hacer por tener vigente una formulación de acusación. Dice la ley: el gerente de la campaña electoral que permite en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Pero están hablando del gerente. Si miramos el inciso cuarto de esa misma ley, ahí de ese mismo artículo 396A, ahí nos dicen: en la misma pena incurrirá el que aporte recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley a campaña electoral. Y si se quiere, el inciso 2 establece que en la misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente que realice la conducta descrita en el inciso anterior. Sin duda, habría una evidente transgresión de la ley penal, conducta que su investigación hoy correspondería a la Fiscalía en el evento de ser presidente. En esta eventualidad, como no hay una formulación de acusación por esta conducta que se está ejecutando en este momento, sí pasaría la actuación a la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes. Lo que dejamos evidenciado a quienes nos formulan interrogantes es que no se ha tenido reparos en violar la Constitución, en violar la ley en la financiación de las campañas.
Dios glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.